Vamos a hacer una breve reseña de lo que es la historia de Israel. El árbol genealógico judío comienza con Abraham. Abraham después continúa con Moisés, que es el que se convierte en la nación bajo su Dios. Moisés guió a los israelitas fuera de Egipto. Luego de las plagas que destruyó a Egipto, permitió el éxodo de los israelitas de Egipto hacia la tierra de Israel. Antes de su muerte, Moisés anunció bendiciones y maldiciones sobre los israelitas. Luego de Moisés, fines del 1500, entre 1500 y 1600, durante varios centenares de años, los israelitas vivían en su tierra, pero no tenían un rey, tampoco tenían la capital de Jerusalén. Pertenecían a otro pueblo en ese momento. Sin embargo, esto cambió con el rey David en los años 1000 a.C. David establece una dinastía real en Jerusalén. David conquistó Jerusalén y la convirtió en su capital. Recibió la promesa de la venida de un Salvador, lo cual los judíos esperaron. Su hijo Salomón lo reemplazó y construyó el primer templo judío en Jerusalén. O sea, el primer templo judío en Jerusalén se construyó entre los años 1300 y 600 a.C. El primer exilio a Babilonia. Finalmente, hacia el 600 a.C., las maldiciones de Moisés ocurrieron. Nabucodonosor, un rey babilónico poderoso, vino, conquistó todas esas tierras. Nabucodonosor conquistó Jerusalén, la quemó y destruyó el templo de Salomón que había construido. Luego exilió a los israelitas en Babilonia. Solamente los israelitas pobres quedaron atrás. Eso confirman una de las predicciones de Moisés. Durante los años 70, el periodo presentado por los israelitas, vivieron un exilio afuera de la tierra prometida de Abraham y sus descendientes. La vuelta del exilio bajo los persas, o sea, luego de que el emperador pérsico Ciro conquistó Babilonia y Ciro se convirtió en la persona más poderosa del mundo, permitió el retorno de los israelitas a Jerusalén, a su tierra. Sin embargo, luego ya no eran un país independiente, eran ahora una provincia en el imperio persa. Esto siguió durante 200 años y está representado durante ese tiempo como conocido como el segundo templo, y la ciudad de Jerusalén fueron construidos nuevamente. Luego vino Alejandro Magno. Alejandro Magno conquistó el imperio persa y convirtió a los israelitas en una provincia del imperio griego durante 200 años, o sea, 500, 600 antes de Cristo. Luego vinieron los romanos, derrotaron a los imperios griegos y llegaron a ser el poder más grande del mundo. Los israelitas de nuevo se volvieron una provincia de este imperio, pero en este caso del imperio romano. Los romanos gobernaron a los judíos en la tierra de Israel durante la vida de Jesús. Desde el tiempo de los babilónicos del 600 a.C., los israelitas, o judíos como son llamados ahora, no han sido independientes como lo había sido el rey de David. Eran gobernados por otros imperios. Los judíos estaban resentidos y entonces se rebelaron contra el gobierno romano. Los romanos vinieron y destruyeron Jerusalén del 70 después de Cristo, quemaron el segundo templo y deportaron a los judíos como esclavos por el imperio romano. Esto era el segundo exilio. Como Roma era muy grande, los judíos estaban dispersos en el mundo entero. Y así es como los judíos vivieron durante casi 2000 años, dispersos en tierras extranjeras y nunca aceptados en estas tierras, en estas naciones diferentes. Sufrieron frecuentemente de grandes persecuciones, especialmente en Europa cristiana, desde España, en Europa occidental hasta Rusia. Los judíos vivieron a menudo en condiciones peligrosas en esos reinos cristianos. Las maldiciones de Moisés, dictadas 1500 años antes, se volvían a cumplir. Es así que llegando a comienzos del siglo XX, 2000 años después, luego de las persecuciones contra los judíos, llegaron a un nivel máximo con Hitler en la Alemania nazi. Intentó exterminar a todos los judíos que vivían en Europa. Casi lo logró, pero fue derrotado y un remanente de los judíos sobrevivieron. Solo el hecho de que había gente que se identificaba como judío después de cientos de años sin patria era extraditada. Eso permitió que las últimas palabras de Moisés, escritas 3500 años antes, se hicieran realidad. En 1948 los judíos, a través de las Naciones Unidas, vieron el increíble renacimiento de Israel como Estado moderno, como Moisés había escrito siglos antes. También era increíble, de hecho, que a este Estado fue creado a pesar de una oposición fuerte. La mayoría de las naciones alrededor de la declaración declararon guerra a Israel en el 48, en el 56 y en el 67 y otra vez en el 73. Israel, una nación muy pequeña, era frecuentemente hostigada por guerras, por 5 naciones al mismo tiempo. Sin embargo, Israel no solamente sobrevivió por sus territorios, sino que crecieron durante la guerra del 67. De 1967, los judíos recuperaron Jerusalén, su capital histórica, que David había fundado hace 3000 años. O sea, Jerusalén ya hacía 3000 años atrás pertenecía al pueblo de Israel. No cabe ninguna duda. Israel está donde le corresponde, en su tierra. Las religiones que vinieron luego hablan de que esas tierras son de ellos, pero los musulmanes son la religión más, vamos a decir, una de las más nuevitas que hay. No tienen poder sobre la antigüedad de la fe religiosa judía y mucho menos territorial del pueblo judío. No hay discusión. Todo lo demás es extremo, es violencia,
creencia y está incitado por logias terroristas, asesinos, satanistas, ocultos atrás de la supuesta religión musulmana. Conclusión: Israel tiene que tener su pueblo libre en su territorio.